páncreas. Hablar de páncreas significa hablar de diabetes. En esta línea nos centraremos en un recuerdo anatómico, especialmente las características de la insulina y las hormonas contrainsulares. Por otra parte, la fisiología o fisiopatología de la diabetes. Seguida de la clasificación propuesta por la ADA. Centrémonos en las complicaciones agudas, especialmente hipoglucemia, cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar. Y finalmente el tratamiento. Recuerdo que es importante conocer los tiempos de vida media de las insulinas, así como el antidiabético oral de elección en cada caso. Como veis, el páncreas tiene dos partes muy diferenciadas. Se considera un órgano mixto endocrino, es decir, una función endocrina, y una función exocrina. La función exocrina está vinculada a la digestión y, como veis, se localiza en los acinos, produciendo el jugo pancreático a 3 niveles, tanto a nivel de glúcidos como de proteínas como de lípidos. Pero nos vamos a centrar en la parte endocrina, entre la que destacan los islotes de Langerhans. Como veis, tienen 3 tipos de células. Alfa sintetiza el glucagón, beta sintetiza la insulina y, por último, delta sintetiza la somatostatina, que está más vinculada también con la digestión. Es importante considerar un punto de partida. Cualquier persona en ayunas o que se haya comido un buey debe mantener una glucemia entre 70 y 110 siempre que no tenga diabetes. Es decir, que las personas sanas tienen la capacidad de sostener un nivel de glucemia equilibrado tanto en una situación como en otra. ¿Cuáles van a ser los mecanismos fisiológicos que van a actuar cuando una persona come o cuando una persona está en ayunas? Pues, como veis, durante la alimentación el proceso fundamental a nivel del metabolismo es la glucólisis. El alimento que como se trocea y se absorbe a nivel celular gracias a la entrada de potasio y a la insulina dentro de la célula para satisfacer las necesidades metabólicas. De otra parte, cuando hemos satisfecho las necesidades celulares, el resto de calorías que hemos comido irán a nuestro hígado, así como músculo estriado, y se convertirán en glucógeno. De ahí la glucogénesis, y se mantendrán como un almacén para satisfacer las necesidades entre los periodos interpandriales. Por otra parte, cuando estamos sometidos a ayuno, se pone en disposición esa glucogenólisis, que no es ni más ni menos que ese glucógeno que hemos almacenado, como decía, en hígado o en músculo estriado, ponerlo a disposición de las células, y si no es suficiente, si el ayuno se prolonga, aparecerá la neoglucogénesis, que es la formación de glucosa a expensas de otros principios inmediatos, como los lípidos y finalmente las proteínas. En esta diapositiva podemos ver cómo se presenta la insulina y todas las hormonas contrainsulares. A partir de ahora tenemos que conocer que hormona contrainsular significa hiperglucemiante, es decir, tenemos expuestos una hormona que es hipoglucemiante, que es la insulina, y el resto son hiperglucemiantes. Van a actuar sobre todo en situaciones de ayuno o necesidad energética. Para recordar estas hormonas contrainsulares o hiperglucemiantes se propone la mnemotecnia de Gran Canaria es contrainsular, la G y la C. Con respecto a la G tenemos los glucocorticoides y el glucagón, así como la GH, y con respecto a la C pues tenemos las catecolaminas. De una manera muy sencilla no lo olvidaremos. Destacar que la insulina es una hormona anabolizante, conocida como la anabolizante por excelencia, puesto que es capaz de producir hipoglucemia, pero por otra parte, como veis, produce músculo y produce grasa, de ahí que sea anabolizante, y también se asocia con la mnemotecnia del tío Gilito, que, como recordáis, se caracterizaba por ser avaro y por guardar. Bien, teniendo en cuenta que una persona con normoglucemia, una persona sana, es capaz de mantener siempre estos niveles dentro de 70 o 110, ¿qué es lo que le ocurre realmente a un diabético? ¿Cuál es su fisiopatología? Como veis, un diabético, en concreto el tipo 1, tiene un déficit absoluto de insulina, no es capaz de producirla. Claro, la insulina es la encargada de coger la glucosa e incorporarla a nivel intracelular para satisfacer la respiración celular que se lleva a cabo, como sabéis, en la mitocondria. De manera que, al no haber insulina, todos los tejidos no captan glucosa, están en un estado de inanición celular, como se presenta en el esquema. Esta inanición celular, esta hambre, va a provocar una polifagia reactiva, que la persona tenga necesidad de comer, puesto que sigue con hambre, y además este exceso de hiperglucemia, es decir, al no introducirse en la célula, el azúcar sigue aumentando, pero a nivel plasmático, produce de manera reactiva una poliuria de tipo osmótico. Y finalmente, esta poliuria
provocará una polidipsia compensatoria. Ya tenemos situadas las 3 P's más importantes de los síntomas cardinales de la diabetes. Por otra parte, esta hiperglucemia progresiva va a provocar un adelgazamiento relacionado con la inanición, y lo que es más importante dominar, al no poder satisfacer sus necesidades energéticas a través de los hidratos de carbono o de la glucosa, va a ponerse a actuar el organismo sobre otros principios inmediatos como la grasa y las proteínas para obtener energía, y destaca especialmente la producción de cuerpos cetónicos derivados de la lipólisis, que, como sabéis, disminuirán el pH en sangre, cursará con acidosis metabólica. Los cuerpos cetónicos actuarán con ese olor olfetor diabético de olor a manzana, y además aparecería la conocida respiración Kussmaul para compensar esta acidosis. Presentado el cuadro de qué le ocurre a un diabético, vamos a conocer a continuación cómo se clasifican. Como veis, la clasificación corre a cargo de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y propone 4 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y finalmente otro tipo de diabetes, generalmente secundarias, por ejemplo al Cushing, que cursaba, como ya recordamos, como hiperglucemia, o también otras de tipo monogénico como la diabetes LADA y diabetes MODY. Destacar que diabetes tipo 1 y tipo 2 representan los antiguos consideración de insulino dependiente y no insulino dependiente, que ya ha quedado denostado por la evidencia científica. Vamos a plantear de manera diferencial las características entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Como veis, la diabetes tipo 1 es menos frecuente, en torno a un 10%, y como veis también es de tipo inmunológica, autoinmune, y muchas veces es idiopática. En cualquier caso, el paciente es incapaz de sintetizar insulina. Por otra parte, el predominio es masculino, así como la fisionomía, que como veis es más atlética o más delgada. Estas personas serán tributarios de insulinodependencia de manera crónica, y con respecto a su complicación específica es la acidosis metabólica o cetoacidosis. Finalmente, con respecto al tratamiento, destacar dieta, ejercicio y la insulina de por vida. Frente a la diabetes tipo 2, que como veis es mucho más frecuente, suele tener un origen poligénico y la fisionomía del paciente es más ruda, con ligero sobrepeso. También destacar que la diabetes tipo 2 es más frecuente en pacientes adultos. Su complicación metabólica fundamental es el coma hiperosmolar, así como el tratamiento, que se basa en la dieta, el ejercicio, antidiabéticos orales y en algunos casos insulinoterapia. Con respecto a las diabetes monogénicas, tenemos la diabetes tipo LADA y tipo MODY. No son más que una mezcolanza entre ambas. Podéis ver cómo la diabetes tipo MODY es una diabetes tipo 2, pero en pacientes de perfil joven, frente a la diabetes tipo LADA, que son pacientes adultos que de repente desarrollan una diabetes tipo 1. La manera de relacionarla es la nicotina que se propone del Gagnan de MODY como mozo con diabetes tipo 2, para recordar que la diabetes MODY es un paciente con diabetes tipo 2 siendo de perfil joven. Bien, en el contexto de la diabetes no solamente hablamos de las dos categorías más importantes, tipo 1 y tipo 2, sino que, dado que se trata de una especie de pandemia, como ya os he presentado, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, está siendo muy escrupulosa en hacer un despistaje, un screening global a la población para, de alguna manera, para obtener prosélitos y empezar a tratar la diabetes de una manera más precoz en la población. Hablamos, por lo tanto, de un screening que busca prediabéticos. Como veis, tanto la OMS como la ADA proponen unos límites, y en cualquier caso hemos de conocer, como se propone en los diagramas de abajo, que un paciente con prediabetes puede ser por glucosa alterada en ayunas. Como veis, será en el gráfico de abajo, serán personas que en una determinación de glucosa en ayunas están entre 100 y 126. Recordad que a partir de 126 es un criterio de diagnóstico de diabetes. También son prediabéticos aquellas personas que tienen intolerancia a los hidratos de carbono, que se diagnostica después de una sobrecarga, como veis en el diagrama de encima. Después de una sobrecarga de glucosa, a las 2 horas se queda en torno a 140-200, recordando que a partir de 200 es criterio diagnóstico. Por otra parte, estos prediabéticos, la ADA recomienda actualmente, en las últimas recomendaciones, implementar el uso de metformina incluso en estos pacientes para evitar
la diabetes, así como hablaros de el síndrome X o síndrome metabólico. No es más que un fenotipo de persona, como veis, con ligero sobrepeso, un poco tocado de tensión, un poco tocado de azúcar, que se considera un candidato para el riesgo cardiovascular. El siguiente caballo de batalla a nivel de salud pública es la diabetes y el otro es el riesgo cardiovascular, es decir, la hipertensión. Por lo tanto, la OMS propone que aquellas personas con intolerancia a la glucosa, es decir, prediabéticos, con al menos 2 criterios de los siguientes que se proponen, se considera un síndrome X y hemos de estar implementando estrategias terapéuticas para evitar ese riesgo cardiovascular. Destacar entre los criterios microalbuminemia, hipertensión, obesidad troncular, pero especialmente en el perfil del colesterol. Fijaos que la OMS no destaca a aquellas personas que tienen LDL, o sea, un colesterol malo excesivo, sino que centra la atención en aquellos que tienen el colesterol bueno en el límite inferior. Es muy importante conocer los criterios diagnósticos de la diabetes. Como veis, propuestos son 4. De una parte, una glucemia basal en ayunas por encima de 126. Un segundo criterio, que es una glucosa después de una sobrecarga oral a las 2 horas mayor de 200, así como la hemoglobina glicosilada por encima de 6,5%, según los laboratorios que se presentan más abajo. Estos 3 criterios deben ser confirmados con una segunda determinación para considerarse diagnóstico de diabetes. Sin embargo, el otro criterio, el cuarto criterio, es cuando al azar aparece una glucemia superior a 200 siempre que se acompañe de los síntomas cardinales de la diabetes, es decir, la sintomatología poliuria, polidipsia, entre otras. En este caso no será necesaria una nueva determinación y se da por confirmada la enfermedad de diabetes. En la misma imagen os proponemos una diferencia entre las pruebas diagnósticas. Como veis, para diagnosticar la diabetes en adultos podemos utilizar la sobrecarga oral de glucosa. ¿De acuerdo? Es importante que tengamos en cuenta que el paciente debe estar los días previos a la prueba incrementando la administración o la dieta a nivel de hidratos de carbono con el objetivo de sobrecargar el páncreas para ver cómo responde, recordando que un páncreas sano, por mucho que coma, siempre será normoglucémico. Deberá acudir a la cita en ayunas, se utiliza una sobrecarga con 75 gramos y la lectura diagnóstica es cuando a las 2 horas está por encima de 200 miligramos por decilitro. También tenemos que conocer las pruebas diagnósticas relacionadas con la población gestante. Como sabéis, a todas las embarazadas se le hace un screening conocido como Sullivan en torno a la semana 24 o 28 de embarazo. Se utiliza en concreto esta fecha dado que la responsable de la diabetes en el embarazo es el lactógeno placentario, una hormona que sintetiza la placenta, que es diabetógena y aumenta su pico de producción a partir de la semana 20. De ahí que el screening suele hacerse en esta horquilla de tiempo, puesto que tiene más sensibilidad la prueba. En el caso de que la embarazada en el O'Sullivan, que es una sobrecarga con 60 gramos y lectura a la hora, esté por encima de 140, deberá realizarse la prueba diagnóstica, que es el test de sobrecarga oral a la glucosa, exactamente igual que en el adulto, en la población adulta general, pero en lugar de con 75, con 100 gramos de glucosa. Debemos conocer las 2 propuestas de la curva de glucemia de 2 laboratorios distintos, ambos respaldados por la ADA, y se diagnosticará a una mujer de diabetes gestacional siempre que aparezcan más de 2 valores alterados de esta curva. También proponemos en esta imagen los mismos valores que son diagnósticos, pero convertidos en milimoles por litro, dado que la ADA es americana y utiliza esta unidad de medida, pero conviene tenerla recogida. Ayunas a nivel de miligramos por decilitro es más de 126, con respecto a milimoles es más de 7, y con respecto al azar o a la glucemia después de la sobrecarga, que es más de 200 el criterio diagnóstico, veremos que se relaciona a nivel de milimoles con 11,1. En esta última imagen se hace una breve síntesis del abordaje del diagnóstico de diabetes en las embarazadas. Una vez conocido el screening diagnóstico de la población gestante, conozcamos cuál es el screening de la población en general.
La ADA, como ya os comento, trata de recabar a los prediabéticos del mundo para evitar las complicaciones tan nefastas que tiene la evolución de la enfermedad, y en esta línea a todos los mayores de 45 años deben realizarse cada 3 años el screening de la diabetes, bien con glucemia en ayunas o bien con una sobrecarga. Por otra parte, deberán realizarse también el screening de la diabetes aquellas personas con sobrepeso, es decir, con un índice de masa corporal mayor de 25, así como que presenten una de las siguientes situaciones. Por ejemplo, sedentarismo, historia familiar, algunos tipos de raza en las que aumenta la incidencia de diabetes, haber tenido diabetes gestacional o haber presentado un macrosoma, es decir, un feto muy grande durante el parto, personas con hipertensión, personas con un perfil de ovario poliquístico, así como personas que hayan tenido antecedentes de enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? Más de 45 años cada 3 años, así como personas con sobrepeso o un factor de riesgo, también con la misma periodicidad. Algunas preguntas con respecto a esta parte de la diabetes. La propone SERMAS. La hemoglobina glicosilada determina. La opción correcta es la glucemia de los últimos meses, en concreto de los 3 últimos meses, y es de gran utilidad para el seguimiento del paciente diabético. Y pasamos ahora al tratamiento. El tratamiento de la diabetes lo componen 3 pilares fundamentales: la dieta, el ejercicio y el tratamiento farmacológico. Con respecto a la dieta, la ADA, de nuevo, marca las recomendaciones. Como veis, la dieta en un paciente diabético debe ser básicamente equilibrada. Absolutamente queda denostado la supresión de hidratos de carbono en absoluto. Destacar que los porcentajes son prácticamente similares a la población normal: 30 de grasa, 55-60 de glúcido y 15 de proteínas. Las últimas recomendaciones de la ADA con respecto a este mismo año están desarrollando un aumento en el porcentaje de proteína en torno al 20, puesto que tienen un efecto saciante y pueden reducir un poco la apetencia del paciente y mejorar el nivel glucémico. Con respecto a las grasas, destacar que deben implementarse sobre todo las grasas de tipo monoinsaturadas, que son el aceite de oliva, así como poliinsaturadas, que son las grasas, son los ácidos grasos esenciales, que suelen venir de las semillas o del pescado de tipo azul. Y en el caso de que el paciente tenga sobrepeso, sí que tiene que reducir las grasas, en concreto las saturadas, para normalizar el peso. Es bien conocido que una reducción de peso notable en un paciente con sobrepeso va a mejorar notablemente las cifras de glucemia en el paciente. Destacar que la ADA habla con respecto al alcohol de limitar su consumo a 2 bebidas al día. Como veis, no lo contraindica, así como ser capaz de distribuir de una manera adecuada las calorías. También destacar el uso de los edulcorantes. Se pueden utilizar edulcorantes artificiales como la sacarina, siempre que no empeoren el perfil de glucemia. Con respecto al ejercicio físico, hay mucha literatura en torno a esto, pero destacar sobre todo la prescripción de la ADA, que son 150 minutos de ejercicio a la semana en varias sesiones, y siempre, como veis, en un contexto de control a nivel cardiovascular, es decir, ejercicio de tipo aeróbico, siempre en torno al 50-70% de la capacidad máxima del paciente. En el diagrama que se os presenta, en la misma diapositiva, trata de dar una imagen del control, es decir, una persona con diabetes que de manera crónica utiliza insulina puede tener alguna duda a la hora de: ¿me pongo o no la insulina a la hora de hacer el deporte? ¿Qué nos propone la ADA? La ADA nos dice: en las personas insulinodependientes tendrán que tomar un pisco labi antes del ejercicio, así como en algunos casos reducir la dosis de insulina, hacer su ejercicio, no más de 30 minutos de actividad, seguido de la incorporación de algún tipo de alimento de manera posterior. Lo que nos dice con respecto a los pacientes que toman hipoglucemiantes es mucho más breve. Sencillamente advierten a las personas que toman hipoglucemiantes que intenten que no coincida el pico del farmacológico con la actividad. Y como veis, no es necesario generalmente tomar algún alimento antes de realizar la actividad deportiva. Llegamos ahora a la insulina. Como veis en el análisis de la OPE, es muy estratégico conocer bien los tipos de insulina, especialmente la clasificación atendiendo a su tiempo de vida medio.
Como veis, las insulinas pueden ser ultra rápidas, rápidas, intermedias y lentas. También es importante conocer la vía de administración. Destaca especialmente la insulina rápida, que puede utilizar prácticamente todas las vías. Sin embargo, clásicamente todas las insulinas se pueden utilizar la vía de administración subcutánea. También es importante dominar la mezcla. En principio, la mezcla única que se puede realizar con insulina es la insulina rápida con la intermedia, la tipo NPH. Y es importante considerar que primero ha de cargarse la insulina rápida para no contaminar los viales. También se nos presenta aquí, como ya anticipaba, los tiempos de vida media. Es muy importante su abordaje. Parece una tabla un poco tediosa, sin embargo, si nos situamos en la práctica clínica se le puede sacar un partido de una manera mucho más saludable. Por ejemplo, de manera tradicional hemos tenido que los enfermeros hacer la glucemia más o menos como una media hora de antelación a inyectar la insulina cuando venía a continuación las bandejas de cocina para la dieta del paciente. Sin embargo, con la inclusión del uso de la ultra rápida, como veis, el tiempo de acción de inicio es muy corto, 5 o 15 minutos, de manera que prácticamente se le administra la dosis cuando el paciente acaba de recibir su bandeja. Por otra parte, con respecto a la rápida, podemos observar que el inicio cuando es intravenosa es menor de 1 minuto, de ahí que se utilice intravenosa la insulina rápida en situaciones graves como la cetoacidosis diabética, y es importante especialmente cuando se coloca o se administra de manera subcutánea, puesto que es lo más habitual. Fijaros que el pico de inicio es en torno a los 20-60 minutos y el pico máximo en torno a 1 a 3 horas. Actualmente el Ministerio ha publicado unos documentos en los que amplía este pico de acción de la insulina rápida en torno a 2-4 horas, y conviene que lo anotéis en vuestro cuaderno. Finalmente, destacar en la misma gráfica que de alguna manera uno de los puntos más valiosos que tienen las insulinas de tipo lento es que no hacen picos, suelen hacer una meseta más o menos estable. Algunas preguntas con respecto al perfil de insulina podemos ver en el examen de Extremadura. Nos pregunta el inicio de acción de la insulina rápida. La respuesta es a los 30 minutos. Quizá la pregunta debería incorporar la vía de administración para afinar un poquito más, pero la verdad que el resto de respuestas son inverosímiles, de ahí que marcamos la opción 1. La Rioja nos advierte sobre el pico máximo de acción de la insulina. Como veis, la opción correcta que dio el tribunal es de 2 a 4 horas, probablemente inspirándose en este documento que ya anticipaba del Ministerio. Recordar, el pico máximo de la insulina rápida es de 2 a 4 horas. Con respecto a Madrid, una pregunta de un perfil distinto con respecto a las insulinas, y nos habla que cuando la insulina se pone de manera endovenosa en perfusión, pues tenemos que tener claro que el sistema de perfusión ya debe purgarse con la mezcla hecha en el vial, de manera que la respuesta correcta es la 2. Para acabar con las insulinas hemos de conocer algunas recomendaciones del paciente con insulinoterapia. Como veis, se conserva de 2 a 8 grados, es termolábil, de manera que se conserva en frigorífico, aunque también advierten que cuando se administra fría duele más. También nos dice la OMS que una vez abierta puede estar a temperatura ambiente durante un mes sin complicaciones y después deberá ser desechada. También la OMS estandarizó los viales de insulina de manera que cuando hay transferencia de insulinas a nivel mundial o entre países, o incluso la que se envía a los países en desarrollo, para que no haya problemas a la hora de la dosificación, se estandarizó los viales con 100 unidades por mililitro, para que no existan confusiones, como digo, internacionales. No debe frotarse después de ser administrada, y el antiséptico ideal, fijaos que es el agua destilada. No obstante, también hacen algunas recomendaciones acerca de las pacientes que se la autoadministran con sistema pluma, y también nos advierte que la NPH, al contener cierto componente proteico, hay que agitarla previamente para evitar que tenga grumos a la hora de hacer su extracción.
El paciente que utiliza insulina suele tener una serie de complicaciones. De una parte pueden ser locales, asociados al punto de punción, conocido como lipohipertrofia o distrofia, es decir, pueden aparecer como nodulitos de grasa en un caso o incluso cráteres o hoyuelos en el caso contrario. Recordar que la insulina es anabolizante, por lo tanto produce lipogénesis, es capaz de producir, como digo, este tipo de colecciones de grasa hipertrófica. Destacar que es importante para prevenir esta afectación de la piel rotar de una manera frecuente el punto de punción. Se conoce con la mnemotecnia muy sencilla de ABC el orden en el sentido de dónde se absorbe más cantidad de insulina cuando se administra por vía subcutánea, siendo más absorción la A, abdomen, seguida de la B de brazo y la C de nalgas o cuadrante externo del muslo. Además de las complicaciones locales en las personas que se administran insulina, pueden aparecer complicaciones a nivel metabólico. Os presento el fenómeno Somogyi y el fenómeno del alba. Para diferenciarlos tenemos que basarnos en que en ambos casos aparecerá en el paciente una hiperglucemia matutina. Para comprender si se trata de un fenómeno Somogyi, que no es ni más ni menos que un exceso de dosis de insulina durante la cena, o el fenómeno del alba, que es que le falta insulina en la dosis de la cena, debemos hacer un despistaje a las 3 de la mañana. Es decir, en este tipo de pacientes que aparece hiperglucemia matutina, a las 3 de la mañana, si le hacemos un control, podremos ver cómo en el fenómeno de Somogyi hay una hipoglucemia nocturna y aparecerá esa hiperglucemia matutina porque se ponen a trabajar las hormonas contrarreguladoras. Acordaros de Gran Canaria. Sin embargo, el fenómeno del alba, a las 3 de la mañana la glucemia estará normal o ligeramente aumentada. Se debe a que estos pacientes requieren más dosis de insulina en la cena. Para recordarlo o diferenciarlo, se propone la mnemotecnia al alba, la canción de Luis Eduardo Aude. La mnemotecnia es AAA. En el fenómeno del alba, la hiperglucemia está alta por la mañana, está alta a las 3 de la mañana y el tratamiento es aumentar la dosis nocturna de insulina. Algunas preguntas que se proponen a este respecto. Tenemos la de Sergas, que hace referencia a las zonas de mayor absorción. Recordar la mnemotecnia ABC, efectivamente donde más se absorbe es a nivel del abdomen. Otra pregunta del Servicio Murciano de Salud es con respecto a estos fenómenos que acabamos de abordar, en concreto el efecto Somogyi. La respuesta correcta es la 3, puesto que hay una hiperglucemia matutina a consecuencia de una hipoglucemia nocturna. Pasamos ahora al abordaje farmacológico en el sentido de la vía oral, es decir, los antidiabéticos orales o hipoglucemiantes. Aquí se propone la clasificación, como veis pueden ser secretagogos, otros fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina, así como inhibidores de la glucosidasa. Para hacer un abordaje muy competitivo de esta parte, lo fundamental es que tengamos en cuenta que actualmente el antidiabético oral de elección es la metformina, que es un tipo, como está señalado en el texto, de biguanida. De otra parte, a los pacientes con sobrepeso se les recomienda la tiazolindionas. La mnemotecnia también es muy sencilla. Tiazolindiona tiene un sufijo grandilocuente que recuerda un poco al sobrepeso. Y finalmente, el paciente con insuficiencia renal crónica, que como sabéis es un mal extendido entre los diabéticos debido a la nefropatía, se le mandarán metilgrinidas. Como veis, hemos cambiado la L por R, metilgrinidas, para recordar que serán de elección en el paciente con insuficiencia renal crónica. Por otra parte, hace unos años el hipoglucemiante de elección era la sulfonilureas, puesto que son secretagogos y estimulan la producción de insulina en ese páncreas que está hipofuncionante. Tiene un perfil buenísimo a nivel de glucemia, sin embargo su gran efecto secundario es el riesgo de hipoglucemias, de manera que tienen un perfil de seguridad inferior a la metformina y por ese motivo han perdido la posición y se recomiendan actualmente las biguanidas. Destacar también que en pacientes que toman sulfonilureas, puesto que la hipoglucemia es su efecto principal, si padecen este cuadro, dado que el tiempo de vida medio de este fármaco es bastante amplio, deben estar en observación entre 24 y 48 horas, puesto que puede volver de nuevo esta hipoglucemia en el curso de evolución de este tiempo.
Algunas preguntas con respecto a la hipoglucemia antes. Una propuesta por el Servicio Murciano de Salud nos dice cuál de los siguientes estimula la liberación de insulina. Evidentemente es el secretagogo por excelencia. La respuesta correcta son las sulfonilureas. Y ahora pasamos a las complicaciones de la diabetes. Se clasifican en agudas y en crónicas. Con respecto a las agudas destaca la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Con respecto a las crónicas destacan la macroangiopatía y la microangiopatía. Comencemos pues por las agudas. En la siguiente diapositiva se puede valorar la clínica de una hipoglucemia. Se conoce como triada de Whipple, esa afección de hipoglucemia con la sintomatología consecuente y una recuperación en cuanto el paciente se le administra o bien glucosa o bien glucagón. Como veis, la sintomatología se clasifica en adrenérgica, que aparece de manera más precoz en torno a una glucemia por debajo de 60. ¿Y por qué aparece esta sintomatología de taquicardia, debilidad, sudoración, piel fría? Pues obviamente al ser adrenérgica se debe a la hormona contrainsular que es la catecolamina. Por otra parte, si esta hipoglucemia no se revierte de una manera precoz y se mantiene, cuando llega a límites en torno a 50 miligramos por decilitro, aparecerán síntomas neuroglucopénicos, es decir, llamadas de afectación cerebral como visión borrosa, diplopía, incluso la aparición del coma. Es importante en relación a la hipoglucemia valorar su tratamiento. Si el paciente está consciente, lo ideal es administrar algún suplemento de hidrato de carbono por vía oral frente a los pacientes que están inconscientes, que deberá ser tratado con glucagón intramuscular y en la mayoría de los casos ser remitido a un centro asistencial. Recordar, enfatizando en la idea de las sulfonilureas, que cuando se debe una hipoglucemia causada por este fármaco requerirá observación durante al menos 48 horas. Una pregunta con respecto a la hipoglucemia la propone Extremadura. Con respecto al encabezado de la pregunta, advierte que el paciente acude de manera inconsciente al centro sanitario, de modo que la respuesta correcta es administrar glucagón. Por otra parte, en esta pregunta hace referencia a la sintomatología de la hipoglucemia, en concreto a la parte adrenérgica, palidez, sudoración, y efectivamente la hormona que interviene en esta clínica es la adrenalina. Aunque las tres que están propuestas son contrainsulares, los síntomas se refieren a adrenérgicos, por lo tanto son a expensas del aumento de adrenalina en sangre. La siguiente complicación aguda de la diabetes que vamos a abordar es la cetoacidosis. Se trata de la complicación aguda típica del paciente diabético tipo 1. Además, como veis, también suele ser en algunos casos el debut de esta enfermedad, especialmente en niños. Tiene una mortalidad en torno al 10%. La causa fundamental que puede provocar una cetoacidosis en un diabético tipo 1 son las infecciones. En este contexto, cuando hay una infección, hay un estado hipermetabólico, y de manera que las necesidades de insulina se incrementan. Como veis en la gráfica, la causa de la cetoacidosis es el déficit de insulina. Aparecerá en esta persona un déficit de insulina y de manera consecuente un aumento de las hormonas contrainsulares, que van a intentar obtener energía donde sea. Como veis, en primer lugar se implementa la ruptura de los depósitos de glucógeno que pueda tener el paciente, aumentando la hiperglucemia en torno a una cifra superior a 250 miligramos por decilitro. Este aumento de hiperglucemia va a provocar ineludiblemente una poliuria de tipo osmótico, y es importante destacar esta apreciación. De otra parte, van a movilizar los depósitos de proteínas y de lípidos. Las proteínas, como veis, la proteólisis aumentará la urea, pero nos centramos especialmente en la lipólisis, que actuará provocando finalmente cuerpos cetónicos. Llegados a este punto, los cuerpos cetónicos disminuirán el pH en sangre, provocarán un desequilibrio electrolítico y cursarán con acidosis metabólica. Es la característica fundamental, de ahí que reciba este cuadro el nombre de cetoacidosis, y cursa con olor manzana y respiración Kussmaul. Como veis, la respiración Kussmaul hay una taquipnea, se respira con mayor frecuencia y además hipernea de una manera muy profunda. El objetivo de este tipo de respiración es intentar eliminar CO2, que actúa como ácido, y de esa manera compensar esa acidosis metabólica.
El otro cuadro de complicación aguda de la diabetes, en este caso del tipo 2, es el coma hiperosmolar. En este caso, también la causa fundamental son las infecciones por las exigencias a nivel metabólico que suponen en las personas. Y en este caso, destacar que también hay un déficit de insulina, pero no absoluto. Es decir, siempre queda algo de insulina en un diabético tipo 2, puesto que en su caso su páncreas sí que produce, aunque lo haga de una manera más reducida, o bien sea que tiene resistencia periférica a los tejidos para utilizar esa insulina. De manera que, fijaos en ambas aspas rojas, este tipo de pacientes, como les queda un poco de insulina, no van a movilizar ni los depósitos de proteína ni los depósitos de grasas. Se van a centrar en los depósitos de la glucosa. De ahí que en este caso la hiperglucemia de estos pacientes sea en torno a 400-600. Recordar que es mucho más alta que en el caso anterior. Al ser más alta la hiperglucemia, también va a estar sobreestimada la poliuria y podemos hablar en torno a una deshidratación aproximadamente de 10 litros. En el siguiente cuadro se os plantea ambas patologías de una manera diferencial. Podéis comprender sobre todo que la glucemia en en la citocidosis diabética 250 frente al coma hiperosmolar, que es en torno a 400-600, mucho más alta. Además, habrá presencia de cuerpos cetónicos en la primera patología y no en la segunda. Y con respecto al tratamiento, destacar que la fluidoterapia va a ser mucho más va a estar mucho más incrementada en el coma hiperosmolar, debido a que la poliuria también es más abundante. Algunas preguntas con respecto a las complicaciones agudas que encontramos en la batería de preguntas de las comunidades autónomas es la propuesta por Aragón, que nos habla de la complicación aguda que se puede producir en la diabetes tipo 2. Evidentemente es coma hiperosmolar. El País Vasco nos hace una pregunta acerca de la opción falsa en relación a la cetocidosis diabética, que es la propia del diabético tipo 1. La opción correcta es la primera. Recordar, déficit absoluto de insulina, hormonas contrainsulares emergiendo. Va a cursar con un déficit del uso celular de la glucosa y un aumento de la lipólisis junto con la cetogénesis. Por eso la primera es falsa, puesto que no obedece el perfil de la glucosa. Pasamos ahora a las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Como veis, se clasifican en macroangiopatía y microangiopatía. Destacar que a nivel global la causa más frecuente de muerte en pacientes con diabetes es el infarto agudo de miocardio. En ese sentido, el componente de la macroangiopatía se relaciona con la arteriosclerosis, en este caso extensa y especialmente precoz en estos pacientes, que va a provocar dislipemia, hipertensión, aumento, como decía, de IAM, así como la posibilidad de enfermedad arterial periférica con claudicación intermitente y algunos tipos de ACV. De otra parte, el componente microangiopático se va a cebar en órganos diana específicos como son la retina, los riñones y la la neuropatía a nivel especialmente distal. Como veis, una causa probable en la evolución de una diabetes es la ceguera, la retinopatía. Suele cursar siendo proliferativa. Cuando aparece la parte proliferativa, ya el curso y la evolución y el pronóstico es peor. Con respecto a las nefropatías, tienen especial afinidad a esta hiperglucemia en los capilares de la nefrona, y ya anticipé al inicio de esta parte de la lección que el paciente tributario de diálisis por excelencia es el paciente diabético. Y finalmente la neuropatía diabética, entre la que destaca el pie diabético. Como veis, un cuadro que aparece en torno al 25% de los diabéticos se suele deber a una etiología mixta, neuropática, así como vascular y de tipo infeccioso. Destacar que suele localizarse especialmente en el primer metatarso, así como su complicación más grave es la osteomielitis, cuya prueba diagnóstica de elección es la resonancia nuclear magnética, y si la evolución no se detiene puede provocar la amputación del miembro en el paciente.
Es importante hacer una buena elección del calzado, así como las visitas al podólogo. El control el corte de las uñas debe ser recto a nivel de los pies, y valorar también las lesiones en los pies de tipo mecánico, hallux valgus, la hiperkeratosis, entendido como las rozaduras o los callos en los pies. Deberá realizarse un despistaje o un control del pie diabético en torno a una vez al año, a expensas del índice tobillo-brazo, y por otra parte una valoración específicamente neuropática, como podéis observar a nivel de presión con el filamento de Semmelweis, la sensibilidad vibratoria con el diapasón y finalmente la sensibilidad táctil con el algodón hidrófilo. Es muy importante conocer su clasificación. Hay propuestas varias, Texas, Aragón y colaboradores, pero la más importante es la clasificación de Gardner. Como veis, hablamos de grado 0 hasta grado 5. Destacar en esta clasificación el punto 0, que es el pie de riesgo sin lesión. Se trata de un pie que no tiene ninguna lesión preulcerosa, sin embargo tiene un comportamiento de riesgo como por ejemplo el hallux valgus, la uña se engarra, que van a precipitar una lesión en ese paciente si no extrema los cuidados. Y de otra parte el grado 3, donde se sitúa la osteomielitis, que como os decía puede precipitar en una amputación. Las preguntas que se proponen con respecto a las complicaciones crónicas: tenemos una de Extremadura que nos habla del pie diabético. Efectivamente nos advierte que hay absceso u osteitis, por lo tanto el grado que presenta es un grado 3. Y aquí tenemos recogidas las ideas clave de la diabetes. Muy importante, como veis por el abordaje, los criterios diagnósticos, incluir en vuestro esquema el concepto de prediabetes, que es bastante novedoso, así como el uso y los tiempos de vida media de las insulinas. Y finalmente acabamos con los cuidados de enfermería del pie diabético.